A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Aunque durante siglos el mundo soñaba con construir el Canal de Panamá, al rey Felipe II no le gustaba la idea y amenazó con pena de muerte a quien lo propusiera. El rey argumentaba con una frase de la Biblia: el hombre no debe separar lo que Dios unió. Pero a pesar de la amenaza, hasta Napoleón volvió a plantear la construcción y a finales del siglo XIX, el francés Fernando de Lesseps inició la construcción, que demandó la presencia de 70.000 trabajadores. De aquellos 70.000, 20.000 pagaron con su vida aquel empeño heroico, y el proyecto fracasó en primera instancia. Entonces el gobierno norteamericano tomó control de aquel proyecto y pidió a Colombia 2 condiciones para construir el canal. La primera, una franja de 5 kilómetros al lado y lado del canal como territorio norteamericano. La segunda, contrato de posesión a 100 años. El Congreso colombiano se opuso y en 1903 el gobierno norteamericano envió algunos buques de guerra, el Nashville, el Glass, el Boston y el Dixie, con varios millares de marines que solo tuvieron que hacer unos pocos disparos para obligar al retiro del ejército colombiano. Panamá entonces se separó de Colombia y concedió a los Estados Unidos el uso del canal, con 2 condiciones nuevas. El territorio cedido a los Estados Unidos no eran 5, sino 10 kilómetros al lado y lado del canal. Y el contrato no era por 100 años, sino a perpetuidad. Así se hizo el canal. Después vinieron los reclamos nacionalistas en los cuales no faltaron las víctimas panameñas, hasta que, un día como hoy, 11 de agosto de 1977, los Estados Unidos aceptaron devolver el canal a los panameños. Y desde entonces, lo que a los panameños pertenecía, a sus manos se empezó a acercar. Y se cumplió el propósito del canal: dividir la tierra para unir los mares y la humanidad. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Titulares. La medida Hoy No Circula vuelve después del feriado. Menores de 13 años están entre nuevos casos de variante Delta. Procuraduría busca recuperar $40.4 millones tras la sentencia a Carlos Polit. El robo de autos se incrementó en un 60% en el 2021. ¿Pueden oleoductos de Ecuador transportar 1 millón de barriles diarios? Caso Yunda. Consejo de la Judicatura inicia sumarios disciplinarios y habla de estructuras delincuenciales. Beneficios de la afiliación voluntaria al IES para ecuatorianos en el exterior. En el segmento de opinión, el diálogo, la herramienta fundamental para superar la crisis. En política internacional, derecho a la resistencia. Los editoriales serán de Simón Espinosa. Cartago debe ser destruida. José Hernández, Isa y el cuento de los pajaritos preñados. León Roldós, un Ecuador unido. Ruth Hidalgo, todos por Quito. Vicente Albornoz, nosotros y la inflación gringa, y Hernán Pérez Luz, apostando al fracaso. Noticias del día, con Carla Sánchez. La medida Hoy No Circula vuelve después del feriado. La medida de restricción vehicular Hoy No Circula se remonta después de que se liberara el tránsito por el feriado. La Agencia Metropolitana de Tránsito AMT informó las reglas que deberán acatar los conductores para movilizarse en la capital en la semana. Así, el miércoles 11 de agosto están prohibidos de salir los automotores con registro metálico finalizado en 4, 5, 6 y 7. Jueves 12 de agosto no circulan las placas 6, 7, 8 y 9. Viernes 13 de agosto se restringe el paso a las placas terminadas en 0, 1, 8 y 9. La disposición municipal regirá desde las 7 horas hasta las 19 horas. Después de ese horario, todos los vehículos pueden circular. Los ciudadanos que irrespeten la medida restrictiva recibirán una multa y el vehículo será retenido y el traslado al patio de retención.
La MT informó que en este caso se impondrá una multa del 50% del salario básico unificado, es decir, $200. El municipio informó que hay personas que están dentro de los casos excepcionales que dispone la medida Hoy No Circula. Los ciudadanos que pertenezcan a los sectores estratégicos delivery, así como los que tienen asignado el turno para la vacunación, revisión vehicular, pueden movilizarse pese a la prohibición. Menores de 13 años están entre nuevos casos de variante Delta. El informe de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 de agosto de 2021 del Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo, UES, revela que en la ciudad de Guayaquil se confirmaron 5 nuevos casos de la variante Delta. De ellos, 3 corresponden a niños menores de 13 años. Con ello, los casos suman 15 en la provincia del Guayas. También hay 4 nuevos casos de Delta en Machala. Además, hubo el registro de 4 casos de la variante B.1.62.1, identificada inicialmente en Colombia, en Guayaquil, y un registro en Quevedo. Un registro de la variante A.2.5.7, el 67% de las muestras analizadas son variables con la preocupación de la variante Delta y Gamma, mientras que el restante del 33% incluye variantes preexistentes y la variante emergente B.1.62.1 reportada en Colombia. El aumento de los casos de Delta podrían ser abrumadores durante las primeras semanas. Muchos de los casos registrados en Guayaquil no están vinculados a viajes, lo que podría sustentar una infección comunitaria, se precisó. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó los contagios tras recibir su segunda dosis en el Colegio Benalcázar en Quito en agosto. Ya son 99 casos, con los 9 casos que reportaron ahora están estables sin complicaciones. Se encuentran en cerco epidemiológico y no se han complicado gracias a que tienen 2 dosis muchos de ellos. Procuraduría busca recuperar $40,4 millones tras la sentencia a Carlos Polit. La Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia una petición para la ejecución de la sentencia en contra del excontralor Carlos Polit. El exfuncionario fue sentenciado a 6 años de cárcel y al pago de $40,4 millones por exigir dinero a cambio de desvanecimientos de glosas a la constructora Odebrecht. La entidad informó que presentó el escrito una vez que la sentencia está en firme y se agotaron todos los recursos legales dentro del proceso número 17721-2017-0204, seguido en contra de Polit por el cometimiento del delito de concusión. En 2018, el excontralor recibió la cadena contra el autor de concusión y el tribunal dispuso el pago de $40,4 millones como reparación integral para el Estado. Entonces, las investigaciones determinaron que el excontralor exigió $6 millones para desvanecer glosas de la hidroeléctrica San Francisco y $4,1 millones para abstenerse a emitir glosas en los proyectos del poliducto Pascuales Cuenca, de la refinería del Pacífico o del acueducto de la Esperanza en Manabí. La sentencia indica que Polit obtuvo $10,1 millones de la constructora de manera irregular. En el fallo, los jueces indicaron que la restitución al Estado debía ser 4 veces de ese monto, es decir, $40,4 millones. El robo de autos se incrementó un 60% en 2021. Lo que va del 2021, la Fiscalía registra 3.022 robos de carros. Esto representa un incremento del 60% con respecto al mismo periodo de tiempo en 2020. Sin embargo, este no es el único delito que ha ido al alza. Según el informe compartido por la Fiscalía, entre enero y junio de 2021 hubo un incremento en las denuncias del delito de todo tipo de robos, en comparación con el mismo periodo en 2020, año en que se decretó
levantó el confinamiento total de marzo a junio debido a la pandemia provocada por el COVID-19, además del robo de autos, que es del tipo de delito que mayor incremento presenta. También se registra el alza del robo de bienes, accesorios y otras partes de los vehículos. El primer trimestre de este año hubo más robos que en 2020. En lo que va de 2021, la Fiscalía registra 3.022 robos de autos. El robo a personas también se incrementó un 26,2%. En 2021 se registran 11.597 robos a personas, mientras que en 2020 fueron de 9.192. La Policía Nacional detalla que la variación en las cifras de delitos entre 2021 y 2020 se debe precisamente a las restricciones de movilidad. Esta realidad fue igual en el mundo. Según un reportaje del CNN, se cerró con la pandemia y se estuvo ligado a la disminución de delitos. ¿Pueden oleoductos de Ecuador transportar 1 millón de barriles diarios? El presidente Guillermo Lasso anunció que la meta del gobierno es aumentar un 10% la producción del petróleo hasta diciembre de 2021. El gobierno busca duplicar la producción de petróleo de 492.000 barriles a 1 millón de barriles en los próximos 4 años. Para lograrlo será necesaria una inversión de 16 millones de dólares. La administración de Lasso colocará esta tarea como la prioridad una vez que haya logrado las metas de su plan de vacunación contra el COVID-19. El objetivo es aumentar los ingresos para sacar a la economía de la crisis en la que se encuentra. Duplicar la producción petrolera requiere además de infraestructura para manejar ese volumen y movilizarlo, lo que implica pensar en oleoductos. En la actualidad, Ecuador cuenta con 2 oleoductos, con una capacidad instalada combinada para transportar 810.000 barriles al día. Ambos oleoductos llevan el crudo desde los campos petroleros ubicados en la región amazónica norte hasta el puerto de Balao en Esmeraldas para su exportación o hasta las refinerías de Esmeraldas y La Libertad para su transformación en combustibles. El oleoducto de crudos pesados, operado por la empresa privada OPC en Ecuador, transporta 160.000 barriles diarios de petróleo, aunque su capacidad instalada es de 450.000 barriles diarios, mientras el sistema de oleoductos de Transecuador, SOTE, la propiedad de la petrolera estatal Petroecuador, opera al 100% de su capacidad de transporte, es decir, 360.000 barriles diarios. Ambos oleoductos dan a Ecuador una capacidad instalada de 810.000 barriles diarios, por lo que el país necesitaría otro oleoducto para transportar 1 millón de barriles. Caso Yunda. Consejo de la Judicatura inicia sumarios disciplinarios y habla de estructuras delincuenciales. El Consejo de la Judicatura anunció que inició sumarios disciplinarios en contra de servidores judiciales involucrados en presuntas irregularidades en el sorteo de las causas presentadas por Jorge Yunda sobre el proceso de remoción del que fue el objeto del cabildo. Además, alerta de acciones de las que llama estructuras delincuenciales. En el comunicado del pasado 9 de agosto, el CJ informa que tras 17 días hábiles que duraron las investigaciones, el 3 de agosto se decidió iniciar sumarios disciplinarios en contra de todos los servidores judiciales involucrados. No se especifica cuántos son. Si se menciona más adelante que tras varias diligencias se vio en la necesidad de incluir a 2 servidores más en las investigaciones. El CJ dijo que los sumarios fueron iniciados por la Dirección Provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario. Se indica también que sirvieron de insumos los informes solicitados a la Dirección Provincial de Pichincha, así como las direcciones nacionales de talento humano, gestión procesal y tecnologías de la información y comunicaciones del CJ. Al final del comunicado se hace una advertencia. El CJ alerta al país, dice en el texto, que estructuras delincuenciales que empiezan a salir a la luz pretenden desviar la atención de la ciudadanía hacia este organismo y sus autoridades en lugar de los verdaderos responsables. Por ello se hace un llamado para que se denuncie todo acto de corrupción que ponga en tela de duda el accionar de cualquier servidor judicial y en este y en todos los casos.
Beneficios de la afiliación voluntaria del IES para ecuatorianos en el exterior. La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES es un derecho que tienen los trabajadores en relación de dependencia desde su primer día de labores. Sin embargo, no es solo exclusivo de ellos. También se permite la afiliación voluntaria de trabajadores independientes y hasta de quienes no se encuentren en el país, los migrantes. Quienes residan fuera del país y sean ecuatorianos podrán afiliarse al IES y acceder a beneficios que dispone la institución. En varias ocasiones se han organizado ferias en distintos países para que los ecuatorianos conozcan cómo acceder a estos. La entidad ha señalado que la afiliación voluntaria le permitirá el acceso a los servicios en territorio nacional, como son citas médicas programadas, pensión jubilar, auxilio de funerales, poder acceder a préstamos hipotecarios. Montepío, el migrante debe cubrir al menos el 17,6% del salario básico como aporte, es decir, $70.40. La persona puede aportar más si desea. También se puede extender la cobertura al cónyuge pagando un adicional de 3,41%. Además, debe recordar que no acumula fondos de reserva ni cesantía esta modalidad de afiliación. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. El diálogo, la herramienta fundamental para superar la crisis. La política incluye al diálogo como una condición necesaria para su ejercicio. Hemos encontrado varios ejemplos a lo largo de la historia que nos muestran que, sin diálogo, es imposible avanzar, acordar, construir o progresar. El diálogo permite acercarse a dos o más actores en posiciones contrapuestas y generar un juego de suma no cero, es decir, un juego donde ambos ganan. Podría citar varios de estos ejemplos, pero no bastaría con este editorial para mencionar siquiera los más importantes. En nuestro contexto más cercano, podemos encontrar un acontecimiento importantísimo en nuestra historia, misma que pudo desarrollarse a través del diálogo. En 1998, y después de décadas de conflicto que produjo 3 guerras, Ecuador y Perú cerraron un acuerdo de paz, producto de varias y extenuantes jornadas de diálogo que derivaron en la solución definitiva al problema territorial que ambos países mantenían desde 1945. 20 años después, este acuerdo ha sido extremadamente beneficioso para ambos países y actualmente nos encontramos escribiendo una nueva historia de paz y progreso. A nivel internacional, los acuerdos de Campo David, el Tratado de Arabá y los acuerdos de Abraham han permitido algo impensable hace 50 años. El Estado de Israel tiene en la actualidad acuerdos de paz y relaciones diplomáticas con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En Colombia, las negociaciones de paz en el año 2016 permitieron establecer un acuerdo entre el exgobierno y la exguerrilla de las FARC. Un acuerdo que para muchos fue imperfecto y que desató una serie de críticas, pero que a la final evidenció que con voluntad política el diálogo siempre será la mejor forma de solucionar conflictos. Se ha convocado para esta semana a una movilización en la ciudad de Quito para manifestar el descontento de ciertos sectores sociales con la situación actual del país y expresar su rechazo al incremento en los precios de los combustibles. Todo ciudadano tiene derecho a reclamar por lo que considera injusto y la protesta pacífica es una de las formas contempladas por toda democracia liberal para poder elevar el descontento de la gente hacia las instituciones del sistema político. Ante la parsimonia de las autoridades para atender las demandas, protestar es una forma de llamar su atención y exigir acciones para atender las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, manifestarse no es patente de corso para afectar los derechos de los demás ni para violentar su propiedad privada, sus actividades económicas, su libertad de expresión ni su integridad física.
El diálogo siempre será la herramienta más eficiente para solucionar el conflicto social. Toda democracia se consolida a través de la implementación de mecanismos de participación para que las discordias se conviertan en acuerdos, para que la paz imponga la violencia, para que la convivencia civilizada supere la desestabilización. Las organizaciones que convocan a las manifestaciones y el gobierno nacional deben priorizar los acercamientos que permitan conciliar las posiciones contrapuestas, llegando a concordar temas que beneficien a toda la ciudadanía y no solo a un grupo específico. El país no tolera la paralización de la producción de bienes y servicios, y menos repetir un escenario como el de octubre de 2019. El país necesita estabilidad y acuerdos mínimos entre diferentes actores políticos para superar modelos económicos y políticos caducos que han bloqueado el progreso del país. Para superar la crisis, el diálogo es fundamental. Global Hoy con Alan Carter. Como tantos otros derechos que los ciudadanos tenemos, originados no solo en la ley, sino en el derecho natural, el derecho y hasta la obligación de resistir al poder cuando éste, por su origen o por su ejercicio, actúa contra la ley, es ciertamente facultad de los ciudadanos. Esa facultad se inscribe, como no puede ser de otra manera, dentro de una superestructura cuyo supuesto inicial es la supremacía de la ley como marco dentro del cual se ejercerán esos derechos. En tal medida, el ejercicio de tales derechos en ningún caso puede darse fuera de la ley, sea por directamente violarla o por afectar los derechos de otras personas físicas o jurídicas. Vale la pena aclarar que estos principios jurídicos en torno a los derechos ciudadanos, a su extensión y a sus límites, son tema de debate y discusión únicamente dentro de lo que podemos llamar Estado de Derecho, es decir, aquel modelo de organización política que garantiza que la ley y el respeto a esta es el marco en que se inscriben todas las interacciones y acciones de los ciudadanos, tanto en sus derechos como en sus obligaciones, siendo la principal de estas el respeto a la ley y a la institucionalidad emanada de la ley. Este modelo político se da únicamente en el concepto democrático liberal, donde los límites del poder público están claramente delimitados y establecidos al reconocer y darse cuenta que es en ese poder, sin los límites y balances creados por el sistema democrático liberal, donde radica el mayor riesgo para las libertades y los derechos individuales. Resulta del todo intrascendente intentar discutirlo en regímenes dictatoriales y autoritarios. Dentro de estos, la ley está subordinada a la voluntad del tirano de turno y las garantías de los derechos individuales simplemente no existen. Derechos que consideramos indiscutibles al interior de sociedades democráticas, como la libertad de culto, la de expresión o la de información, son utopías y hasta objeto de mofa en los regímenes totalitarios, sean estos de naturaleza confesional o ideológica. El cabal entendimiento de esta realidad nos debería llevar a la comprensión de la enorme distancia que separa a estas concepciones de gobierno y de poder, y a la bendición que significa vivir bajo un modelo esencialmente democrático y liberal, con todos los errores o imperfecciones que sin duda tiene, ante la alternativa del poder omnímodo y prepotente de clérigos, secretarios generales o dictadores a secas que no deben cuentas a nadie por sus actos tantas veces atroces. A menos claro que se aspire a subvertir la democracia para transformarla en alguna de las variadas especies de tiranía que azotan al mundo hoy y beneficiarse del poco honorable papel de carnicero y verdugo del pueblo al que dice representar y defender. Viene al caso esta reflexión.
en referencia a unas anunciadas protestas por parte de un grupo étnico en el país que por sí y ante sí se declara abanderado de los pobres y desposeídos. La representación que se arroga resulta, por decirlo menos, temeraria y audaz, habida cuenta la oposición activa que realizaron los actuales líderes de la CONAIE en contra del proyecto político que encabezó Yacu Pérez como candidato del movimiento Pachacutic, de base indígena, pero cuya propuesta caló en sectores mestizos, rurales y urbanos. Resulta cínico en extremo que el actual liderazgo de la CONAIE pretenda treparse en un coche al que, en su momento de mayor necesidad de apoyo, le pusieron todos los palos posibles en las ruedas. Cuando hablan de que el derrotado de las pasadas elecciones fue el correísmo y no la izquierda, aparentemente se olvidan que ellos expresamente apoyaron la propuesta del correísmo en perjuicio directo a la candidatura de su organización. Posiblemente, gracias a su accionar, la candidatura de Pérez no pasó a segunda vuelta, perdiendo por muy estrecho margen una opción histórica que quién sabe se vuelva a dar. La actitud fanática y ciega de los líderes actuales de la CONAIE se explica únicamente por su radicalismo ideologizado que impulsa, según su presidente, la instauración de un régimen comunista indígena en el que se conjugan los peores escenarios posibles de lo más despreciable que viviera el mundo a lo largo del siglo XX. El terrorismo totalitario de las ideologías del racismo y del clasismo. La propuesta mariateguista de un comunismo campesino resulta inquietantemente próxima a la opción de Sendero Luminoso, donde las influencias del criminal gobierno comunista camboyano del Khmer Rojo son evidentes en su fobia asesina ante cualquier persona que trabajase con su cerebro y no con sus manos. Esto condujo al genocidio del 50% de la población de Camboya, al exterminar por hambre, esencialmente, a 2.5 millones de seres humanos declarados enemigos de clase por el siniestro Pol Pot, un maoísta rabioso. El ultimátum, pues hay que llamar a las cosas por su nombre, que la CONAIE le pone al gobierno nacional para que éste cumpla con sus exigencias y con la agenda que se le ocurra dentro de su delirante visión, incondicional e inmediatamente, son un inaceptable chantaje a la sociedad basado en una intimidación a esta por parte de una absoluta minoría que se descalificó a sí misma por su barbarie en el ataque a Quito de octubre de 2019, con un muy evidente sesgo golpista y de intimidación a los ciudadanos que debimos soportar la brutalidad de bandas criminales de matones muy bien organizados. Así que, volviendo al derecho a la resistencia y habida cuenta de una necesaria presunción de mala fe en quienes pretenden ejercerla en esta oportunidad, es obligación del gobierno aplicar su autoridad dentro de la ley, estableciendo con claridad que la responsabilidad por cualquier desmán, cualquier ataque a personas o bienes, cualquier interrupción o afectación a los derechos de otros ciudadanos, serán atribuibles y responsabilidad de quienes promuevan y organizan las acciones de protesta, tanto en lo civil como en lo penal. La grave omisión en actuar dentro de las obligaciones que la ley establece con ocasión del ataque a Quito del 2019, con toda certeza ha contribuido a envalentonar a quienes se creen con derecho a utilizar las herramientas que la democracia ha creado para defender los derechos ciudadanos, para buscar destruir con declarados propósitos al sistema democrático. Quisiera ver al liderazgo de la CONAIE en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua ejerciendo su derecho a la resistencia, pero claro, esto resulta utópico. Allí estarían mezclados con los represores, apaleando, disparando y masacrando al pueblo, como hemos podido ver una y otra vez
cuando las dictaduras se han sentido amenazadas por la protesta social. Entendámonos, la democracia es un bien muy frágil que solo puede ser defendida por una ciudadanía comprometida por su comprensión de lo inaceptable de sus alternativas. Una democracia es susceptible de mejora y de progreso, la tiranía no. Muchas gracias. Editorial. Catargo debe ser destruida, por Simón Espinosa de El Comercio. La Constitución de Montecristi es Catargo, una asamblea belicosa, un Ecuador en vilo ante el virus de la patria grande, Cuba en coma, Nicaragua asfixiada, Perú en observación y Venezuela agonizando. Nuestras instituciones ecuatorianas, nuestra moral pública, nuestra gobernabilidad, casi una tragicomedia cínica y negra, escrita por un comediante loco para un teatro de lo absurdo. ¿Puede el Ecuador seguir así? Es el título de la columna del doctor Mauricio Gándara Gallegos en el diario El Universo del miércoles pasado. Estamos viviendo una pesadilla y no sabemos cuándo desamparemos al de la pandemia. Parece que nos estamos acostumbrando a convivir con ella, pero parece que también con la anarquía, con los crímenes en las calles, en las cárceles, los jueces penales. A ratos podría caerse y es por temor al contagio que los ciudadanos no salen a protestar como en otros tiempos, pero presentimos que desde muy hondo se está gestando una reacción de consecuencias imprescindibles. Toda infección genera anticuerpos. La Carta Política del 2008 infectó la institucionalidad y la volvió baja, vil, oscura. Infectó la gobernabilidad y la volvió inestable como un castillo de arena que se viene abajo al primer latigazo de la marea. Contiene, sin embargo, los anticuerpos de las facultades del presidente de la República, la consulta popular y la muerte cruzada. La consulta popular establecida en el artículo 104, literal 2, para derogar la Constitución de 2008 y reponer inmediatamente la anterior, la de 1998, y la segunda con la muerte cruzada establecida en el artículo 148 de la Constitución. Dos medidas que, al ser asumidas con voluntad, fuerza y vigor, permitirán intentar la resurrección de nuestra democracia republicana, ahora yacente en el baúl de los recuerdos muertos y las memorias tristes. En cuanto a la muerte cruzada, el señor Lasso goza ahora de gran aceptación nacional por su excelente campaña de vacunación, por la confianza internacional que su gobierno ha despertado y por su calidad humana, lo que le ponen en una condición muy favorable para disolver la asamblea, una gata que se está convirtiendo en pantera. En este proceso, ganar ampliamente una reelección como un presidente candidato que lleve al menos 50 legisladores a la bancada del gobierno, mínimo necesario para que la gobernabilidad sea posible. Hay que volver a ser honrados, honestos, humanos, gobernantes y gobernados. Debemos hacer lo posible para limitar los grandes males de un pasado ingenuoso. El egoísmo social es tan malo como el crimen organizado. Doy consejo de fuera viejo, nunca sigas mi consejo, pero tampoco es razón. Desdeñar consejo es mi confesión. Todo necio confunde el valor y precio, y no envejeces, aire que respiran los demás. Hay que borrar a Cartago. Señor presidente Lasso, usted sí puede y debe. Por Simón Espinosa de El Comercio. Isa y el cuento de los pajaritos preñados. José Hernández, 4 pelagatos. Leonidas Isa dice que no hay que politizar el tema de la crisis económica, que no cabe amenazar, que no está en una labor de desestabilización. Hay que tomar nota. Acto seguido, da plazo al presidente de la República hasta el 10 de agosto para que cumpla sus exigencias. Derogar los 3 decretos suscritos por el gobierno de Lenín Moreno sobre el precio de los combustibles. El presidente Lasso ya respondió, declaró irresistible las exigencias. Ni está pintado en la pared, es su frase, ni hará lo que pretendan imponerle. Hará aquello que le conviene al pueblo ecuatoriano. El presidente zanjó entonces el ultimátum, pero el gobierno, tampoco la sociedad, ha hecho mayor cosa por al menos equiparar la narrativa de Leonidas Isa, que no es inapropiada por ser de él,
Lo es por ser inexacta, tergiversar los hechos y volver simplón lo que es complejo. El dirigente de la CONAIE, sin aludir a la pandemia, citó cifras dramáticas de la economía: una caída del Producto Interno Bruto del 8.8% en 2020, de crecimiento económico del 9% en 2021, pobreza rural del 41%, 67.4% de personas no cuentan con un empleo adecuado. Su solución: derogar los 3 decretos sobre el precio de los combustibles. ISA no tiene quien le ayude a mantenerse en la vía del sentido común, porque si todas las circunstancias descritas mejoraran retirando esos 3 decretos, tendría que explicar al país por qué esas cifras, que la pandemia ha agravado, se han mantenido durante décadas en las cuales hubo subsidio absoluto para los combustibles, subsidios millonarios que nunca beneficiaron a los más pobres. Y luego, los economistas heterodoxos que lo asesoran le han suministrado estadísticas truchas. ¿Cómo así?, dijo en la rueda de prensa, que con los decretos se ha garantizado un proceso de especulación en el mercado. Ha habido, desde que se inició el sistema de bandas, hace 13 meses, deflación. Han caído los precios de los productos básicos. La especulación solo está en alguna película que le proyectaron a ISA, que nada tiene que ver con la sociedad a la que pretende, bajo esas coartadas, llevar a las calles. El debate con el líder de la CONAIE incluye la tentación, en la que siempre cae, de volver insustancial lo que es complejo. Su tesis, agarrándose de los organismos multilaterales, es para fortalecer la política fiscal y para ello hay que reducir la brecha de desigualdad. Su constatación no lo fuerza a ir aguas arriba, porque para repartir hay que producir, y para tener buena salud fiscal, en un país que tiene un déficit promedio anual de 5.000 billones de dólares, la única forma es poner las cuentas en orden y crear riqueza, crear empleo. El problema de la narrativa de ISA es que reposa sobre dogmas, no sobre los procesos pragmáticos y necesarios que tiene que encarar un país como Ecuador para acortar la brecha de desigualdad mientras crece económicamente. Repartir lo que hay no basta, aunque por supuesto el gobierno tiene que cobrar impuestos a aquellos que no los pagan y obligar a pagar a aquellos que eluden sus obligaciones. ISA, obsesionado por la doctrina que profesa, ni siquiera tiene en cuenta cómo han crecido las comunidades indígenas, que son ejemplo de emprendimiento para el país. Otavalo y Cotacachi, entre otras. ¿Acaso progresaron tendiendo la mano o esperando dádivas públicas o privadas? ¿Crecieron de un solo golpe o su progreso es el resultado del tesón, disciplina y mucho trabajo durante décadas? ¿Progresaron yendo a manifestar y repitiendo lemas políticos trasnochados? ISA no se inspira en la realidad, vende el cuento de los pajaritos preñados. ¿ISA quiere trabajo y mejores condiciones para sus comunidades? ¿Quién se opone? El debate no es ese, es cómo concretar esas necesidades que son urgencias nacionales y cómo él no ha creado un solo empleo, piensa que los puestos de trabajo se multiplican por decreto. ¿No sabe que el empleo es el resultado de factores contra los cuales él milita? Un nuevo código laboral, seguridad jurídica, condiciones favorables para atraer inversión productiva, estabilidad institucional que, claro, él dinamita con paros destructivos y la promesa disparatada de instalar en Ecuador el comunismo indoamericano. Es apenas obvio que el presidente, que tiene un mandato nacional, rechace exigencias y ultimátums de un líder de una organización social, pero no basta. Hay una narrativa barata y trasnochada que recorre el país y de la cual ISA, sindicalistas de viejo cuño y la vieja izquierda se hacen eco. Y tanto el gobierno como la sociedad deben asumir, debatir y deconstruir esa narrativa y hacerlo en serio. De lo contrario, Ecuador vivirá siempre con la tentación de creer que la pobreza se combate con lemas y el empleo aparece por decreto. José Hernández, 4 Pelagatos. Un Ecuador unido, por León Roldós de El Universo.
Podría pensarse que es una utopía, no debe serlo. Es posible cuando los objetivos son superiores, con actores de dignidad por encima de miserias y de comportamiento y de intereses resultantes de ambiciones patológicas, trabado o limitado a otros. Dos evidencias recientes: la vacunación para prevenir el contagio de COVID-19, que en el gobierno de Lenín Moreno fue de tumbo en tumbo, con tachas y sesgos políticos y de favoritismos y con cargas de hipocresía con el presidente Lasso, generó el compromiso de todos, pasó a ser causa nacional. La población del Ecuador es de algo menos de 18 millones de personas, la de mayores de 16 años es de 12,4 millones y sobre esta hasta el 7 de septiembre el gobierno ofreció vacunar a por lo menos 9 millones. Al 5 de agosto la primera dosis ya la habrían recibido 9.524 millones de personas y la segunda dosis 2.859.366 y habrían dosis suficientes para superar sensiblemente la meta. No es un tema solo de salud, sino además de comprometer y de comprender que ésta estará apoyada por la reactivación de la vida social y económica de los ecuatorianos. La segunda, la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. La velocista Ángela Tenorio volvió una reflexión conmovedora. Somos un país de gente sencilla, talentosa y con muchas ganas de surgir. Hashtag Team Ecuador no es de 58 deportistas lo que fueron a Tokio, sino de 18 millones de almas. Esta vez Ángela no trajo medalla al Ecuador, pero acumula 5 medallas mundiales en 100 metros, 200 metros y revelos de 4 por 100 metros. Richard Carapaz, el ciclista del Carchi, después de sus posiciones estelares en los giros de España, Italia y Francia, ya era profesional el prestigio mundial. Al llegar a Tokio gana la medalla de oro en ciclismo de ruta sin nunca olvidar sus orígenes. Neisida Jones, medalla de oro en Tokio, y Tamara Salazar, medalla de plata. Son mujeres jóvenes con mucho futuro, campeonas en halterofilia, levantamiento de pesas, con calidad deportiva y de condición humana admirable. En las Olimpiadas se premia a los 3 primeros en cada competencia, con medalla de oro, plata y bronce, y a los siguientes 5 hasta llegar a la 8ª colocación con diploma olímpico. 4 diplomas se obtuvo en Tokio. Angie Palacios, hermana de Neisy en halterofilia, por su 6ª colocación. El velociclista cuencano Alfredo Campo por su 5º puesto con su cónyuge Ana María Crespo, que es su directora técnica, y las luchadoras olímpicas de la provincia de Los Ríos, Luisa Valverde, de niña acompañada con su madre en el mercado de Babahoyo, y Lucía Yepes del Colegio de Quevedo, que vendía lápices, las 2 por 8ª colocación, y los esfuerzos de otros competidores también hay que honrarlos. No olvidemos para los deportes en espacios abiertos, marchas y otros. La temperatura estuvo en Japón entre 34 y 37 grados centígrados, de extremo calor, agobiante para la mayoría de los competidores. ¿Qué debe venir después de Tokio? Ese es el gran reto para los deportistas, técnicos, auspiciadores, dirigencias y gobierno. No diseñar y ejecutar programas de continuación y superación sería desleal para quienes entregan su corazón y esfuerzos en el deporte. Por León Roldós de El Universo. Todos por Quito. Ruth Hidalgo, 4 pelagatos. Los hechos, en medio de los que se debate la capital del Ecuador, además de inverosímiles por su contexto, son reveladores de problemas políticos sustanciales que están aquejando a la ciudad y que alertan sobre estrategias planificadas que buscan desestabilizar y generar caos. El fallo antijurídico de la Corte Provincial, que deja sin efecto el proceso de remoción del exalcalde, revela la crisis que aqueja al sistema de administración de justicia y deja sin piso a las acciones de control político y fiscalización a las que deben someterse en derecho las autoridades. El precedente y la jurisprudencia que se sienta con este fallo abre una posibilidad muy peligrosa a futuro. De ahora en adelante, cualquier autoridad local que se sienta atacada por los miembros de su consejo hará uso de la acción de protección, ergo, el control político se transformará en una odisea, y con eso la corrupción tendrá calle de honor para entrar en los municipios. La improcedencia de lo actuado por este organismo de justicia prende las luces rojas.
¿Qué está pasando en el seno de este organismo? ¿Qué profesionales del derecho, cuyo deber es actuar en justicia, se atreven a pronunciamientos de ese calibre? ¿Y cuál es la posición de la titular del Consejo de la Judicatura más allá de rasgarse las vestiduras y lamentar lo sucedido? Finalmente, ¿cuáles son las acciones que plantea desde esa entidad o se hará caso omiso? Es obvio que no ha sido precisamente la ética lo que primó en esa espuria decisión jurídica. Huelga decir que Quito ha venido siendo atacada sistemáticamente desde hace rato y lo que se ha buscado es ir mermando la identidad y la autoestima de los habitantes de la ciudad, ir desgastando la quiteñidad desde varios flancos para irlos paralizando, golpeando sus símbolos de identidad. Este plan maquiavélico fue tomando forma desde octubre del 2019, cuando la ciudad fue destruida a vista y paciencia de su autoridad máxima. Entonces, solo un puñado de concejales dieron la cara, mientras quien tenía la obligación jurídica de defenderla callaba. Conviene recordar que entonces fueron los quiteños quienes, escoba en mano, salieron a recoger los escombros de la ciudad y entre todos recuperaron fachadas destruidas y limpiaron la capital. Más tarde, en lo más duro de la pandemia, el uso de pruebas defectuosas adquiridas por el municipio ocasionó que Quito lidere las estadísticas de contagios y muertes, pues muchos se confiaron en ellas y perecieron por su causa. Mientras la ciudad ha necesitado soluciones técnicas y rápidas a problemas urgentes y cotidianos, la mediocridad de la gestión y sobre todo la corrupción la han ido transformando en una ciudad fantasma. El recuento que antecede es importante porque paradójicamente se quiere posicionar la idea de que la remoción tiene orígenes clasistas o excluyentes. Se está buscando construir un relato que logre dividir la ciudad en ricos y pobres, en norte y sur, en buenos y malos. Pues no, señor, ese embrollo no tiene que ver con el origen ni con el barrio de procedencia de la autoridad removida. Este es un asunto de falta de ética pública y corrupción. Así de simple. La alcaldía de Quito debe ser el sitio de servicio por excelencia y los actos de corrupción deben ser sancionados con la más rigurosa aplicación de la ley, quien quiera que sea el que los cometa. Parece que la ciudadanía está despertando de un largo letargo y lo está haciendo con fuerza. Quito exige una salida legal a la situación de la alcaldía y en esa línea los quiteños buscarán en la Corte Constitucional la solución. La paciencia se ha perdido. Los relatos de división forjados ya no tienen efecto. La estrategia del caos ya no vende. Ahora vamos todos juntos por Quito. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Nosotros y la inflación gringa, por Vicente Albornoz de El Comercio. La inflación de los Estados Unidos cerró en el mes de junio en 5,4%, la tasa más alta en casi 13 años. Ese simple dato puede tener variadas implicaciones para el Ecuador. Los efectos de esto pueda acarrear para nosotros depende mucho del diagnóstico que las autoridades norteamericanas hagan de las causas de esa inflación. Y eso, diagnosticar las causas de la inflación, va a ser un tema de mucho debate, porque el origen de este reciente crecimiento de los precios se puede encontrar en problemas logísticos relacionados con la pandemia. Eso significa que por los sustos iniciales, con las cuarentenas, algunas industrias se recortaron demasiado su producción y ahora están enfrentando una demanda que supera lo que ellos pueden ofrecer al mercado. Los mayores precios también pueden estar conectados con ciertos cambios en el comercio internacional que han complicado mucho el transporte de containers. Parece que hay una buena cantidad de estos recipientes en puertos donde no se los necesita, mientras que hay una grave escasez en puertos que sí los necesitan. Evidentemente hay una parte de esta inflación conectada con el mayor gasto público en Estados Unidos y la reactivación de la demanda que produjo hasta aquí
aquí, las explicaciones podrían calificarse como factores pasajeros que pueden producir una inflación alta, pero de una duración limitada. La ventaja de estas explicaciones es que el problema se arreglará por sí solo con el simple paso del tiempo, pero también podría ser que el aumento de precios esté conectado con la laxa política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED, porque ese Banco Central ha venido creando dinero en cantidades importantes desde la gran crisis de 2008. Si eso no ha causado inflación, es porque el sistema necesita más liquidez y no necesariamente era para gastarse. También parte de esta política las bajas tasas de interés en dólares vigentes por más de una década. El problema de la explicación monetaria es que no es un factor pasajero y la solución no es esperar, sino que se requiere un cambio de la política del FED. Si las autoridades norteamericanas concluyen que la inflación está conectada con la política monetaria, entonces podríamos esperar cambios importantes. En ese caso, una de las herramientas que podrían usarse es la tasa de interés, y eso tendría múltiples efectos para nuestro dolarizado país. Si la FED aumenta sus tasas, nosotros podríamos ver aumentos en nuestras tasas de interés. También podría haber un menor crecimiento de la economía norteamericana y hasta una apreciación del dólar. Nada de eso nos conviene. Por ahora lo único que podemos hacer es estar conscientes de los peligros y monitorear las variables claves. Por Vicente Albornoz de El Comercio. Apostando al fracaso, Hernán Pérez Luz, El Universo. El exitoso programa de vacunación que lleva adelante el gobierno de Guillermo Lasso, que no ha sido reconocido ni por un minuto por la oposición, los efectos positivos que su elección ha provocado en los mercados internacionales, de lo cual depende el riesgo país, y en consecuencia la tasa de interés, la decisión de reducir sustancialmente los aranceles en una serie de productos básicos para la industria y su efecto en la reactivación económica y el fomento del empleo, su decisión de conducir una política exterior al servicio de los intereses y necesidades nacionales en vez de someterla a los mandatos de las dictaduras cubana y venezolana, como lo evidencia el declarado interés por un acuerdo comercial bilateral tanto con China como con los Estados Unidos, o su decisión de regresar el Ecuador al CIADI, su resolución de enrumbar la política petrolera hacia la consecución de ambiciosos objetivos, en fin, el alto nivel de popularidad que ha alcanzado en menos de 3 meses, probablemente el más alto en la historia reciente. Todo ello ha puesto en alerta a muchos sectores que no han hecho del fracaso del presente gobierno su principal objetivo. En otras palabras, el pecado de Lasso es su buena gestión en poco tiempo. Su error es haber gobernado hasta ahora con relativo éxito de acuerdo con lo ofrecido en su campaña y haberlo hecho a espaldas de lo que haga o diga la Asamblea Nacional. Su equivocación es no haber cedido a los chantajes de sus integrantes. Su falta es haberlos más bien ignorado. La legislatura se ha encargado ella sola de acelerar su desprestigio a los ojos del público, a pesar de los esfuerzos que hacen algunos de sus miembros por evitar ese deterioro. El reciente voto de respaldo que recibió un asambleísta de Pachacutic por su ya famoso discurso invitando a sus compañeros a que roben, pero roben bien, no es sino un ejemplo, y no el único, de ese deterioro acelerado en que se encuentra la Asamblea Nacional. Pero la legislatura no es el único poder del Estado en rápido proceso de descomposición. El Poder Judicial está en peor situación. Lo sucedido con el caso Yunda es apenas un pálido reflejo de las estructuras correístas incrustadas en los niveles de primera y segunda instancia del sistema, con las excepciones de siempre. La ciudadanía sufre la corrupción judicial a diario. Un juez que en nombre de la Constitución ignora, precisamente, la Constitución, no debería solamente dejar de ser juez, sino perder definitivamente la autorización para el ejercicio profesional. Eso sucede en la mayoría de los países del mundo, pero no en el Ecuador. En nuestro país, el ejercicio profesional de la abogacía está regulado por la ley de la selva, es decir, no hay reglas de responsabilidad. Y las pocas que existen son ridículas y no se aplican. Los abogados compran y venden a la justicia como papas en un mercado. Las medidas cautelares constitucionales se dictan como un atajo para resolver simplemente disputas comerciales o de otro género, pero no
para proteger derechos constitucionales. Y ahora viene el señor Issa a decirnos que si el gobierno no hace lo que él desea, va nuevamente a incendiar la capital. ¿Ya pagaron los daños de octubre de 2019? ¿Están los intereses del narcotráfico, del terrorismo y del contrabando por encima de los intereses del país? Hernán Pérez Luz, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.